Hola cocineros y cocineras y amantes del buen comer. Bienvenidos al canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, papas a la francesa. Pero estas papas van a ser crujientes y crocantes. Quédate con nosotros y verás que vamos a tener una excelente receta. Los ingredientes para estas papas a la francesa son precisamente papas, pero vamos a hacer suficientes papas. ¿Por qué? Porque el proceso que vamos a desarrollar ahorita vamos a hacer que las papas las podamos guardar en el refrigerador para cuando necesitemos en una reunión, en la comida o para acompañar una hamburguesa, tenerlas disponibles en el refrigerador para hacerlas de manera inmediata y no hacer todo este proceso. Entonces vamos a hacer suficientes papas. Entonces los ingredientes son papas, sal, azúcar, harina y agua bien fría. ¿Qué vamos a hacer para este proceso? Bueno, las papas, para que se hagan crocantes, necesitamos quitarles el almidón. Y para quitarles el almidón vamos a hacer agua fría con sal y azúcar. Vamos a hacer este batido. Entonces, para empezar, pues vamos a pelar las papas. Le retiramos la cáscara. Aprovechando que ahorita estoy pelando las papas, si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas. Le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando tengamos nuevos videos. Y también nos puedes seguir en las redes sociales como Ingredientes 791. Tenemos esta papa ya pelada. Entonces a esta papa, mientras seguimos pelando las demás, la podemos dejar dentro de la salmuera. Esto va a hacer que el almidón se le salga a la papa. Cuando una papa queda aguada, floja, es porque contiene mucho almidón. Y este proceso, este truco es para quitarle ese almidón y nuestra papa sea crocante. Cuando la mastiquemos sea de una manera muy crocante y muy deliciosa para acompañar los alimentos o así simplemente sola. Cuando la vayamos a cortar la papa, le vamos a quitar los cuatro extremos. Para quitarle estos cuatro extremos, solamente vamos a hacerle con un pequeño corte. Y estos extremos que le quitamos no los vamos a cortar como papa a la francesa, lo vamos a echar así directamente. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el proceso de cocimiento a través del aceite, la fritura, si la hacemos más pequeña, estas papas se van a freír más rápido que las otras. Entonces esos cortes nos van a ayudar para que quede firme en la tabla la papa y al momento de hacer los cortes no corramos el riesgo de cortarnos. Entonces hacemos los cortes. Estos cortes en cubos de la papa van a ser como de medio centímetro. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y si se fijan, tenemos un cubo perfectamente de la papa para que cuando sea el proceso de cocción de la fritura, todas sean al mismo tiempo. La vamos a regresar a la salmuera para quitarles el almidón y vamos a observar que la salmuera se está poniendo blanca. ¿Por qué? Porque le está extrayendo el almidón a la papa. En un video posterior vamos a usar estas papas a la francesa, que es un acompañamiento de una hamburguesa, pero no es una hamburguesa común, es una hamburguesa de atún. Muchos que no comen carne tienen el pretexto para comer una hamburguesa de atún, o si están acostumbrados a comer la hamburguesa tradicional, una hamburguesa de atún es algo totalmente diferente a lo que conocemos. El proceso de la hamburguesa y de las papas pues es algo muy tradicional, ¿no? Entonces unas papas van acompañadas de una hamburguesa y una hamburguesa van acompañadas de una papa. Ya han pasado 15 minutos que las papas cortadas están en la salmuera con el agua fría. Si vemos que el agua está turbia, blanca, es porque el almidón está saliendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues la vamos a escurrir. La vamos a escurrir y las vamos a lavar. Muy bien, ahorita ya están bien lavadas. Vamos a secarlas. ¿Por qué? Porque después de este proceso de que le quitamos el almidón,
pues las vamos a freír. Y si las hacemos mojadas, pues va a ocurrir un accidente entre el agua y el aceite, ¿no? Es por eso que debe estar bien secas. Aquí estamos utilizando una toalla. Muy bien. Ya tenemos el aceite precalentado. Muchos preguntan que si el aceite a qué temperatura tiene que estar para freír las papas. El aceite para freír las papas siempre tiene que estar a una temperatura entre 160 y 175 grados. No podemos meter la mano ni hacerle nada, pero hay instrumentos de medición que nos permiten saber a qué temperatura se encuentra el aceite. Ahorita está muy de moda los tomadores de temperatura. Aquí podemos ver que le faltan para que llegue a los 160 grados. Entonces cuando llegue a los 160 grados ya podemos meter nuestras papas ahí. Muy bien, pero esta no es la fritura de la papa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a precocer las papas aquí y luego de que la precozamos la vamos a empanizar con harina de trigo. Una vez que ya esté con harina de trigo, vamos a esperar que se enfríe y la vamos a guardar en una bolsa en el congelador. Entonces, ¿cuándo es cuando la papa ya está lista para freírse? Cuando la saquemos del congelador y le demos el término final de la fritura. Entonces, ese va a ser el proceso. Ahorita ya están secas. Vamos a ver si nuestro aceite ya le faltan solamente 6 grados para completar la temperatura mínima. Y vamos a meter las papas para darle la primera fritura. Muy bien, entonces vamos a escoger las papas, las metemos y vemos cómo empiezan a flotar. Si flotan es porque el aceite tiene la temperatura adecuada. No vamos a meter mucha papa. ¿Por qué? Porque la temperatura del aceite va a bajar y eso no nos ayuda. Entonces, con poca papa, en un proceso de 2 minutos lo vamos a tener aquí adentro de las papas y las vamos a retirar, solamente 2 minutos. Muy bien, las papas ya tienen 2 minutos aquí en el aceite. Aquí lo importante no es que se frían, si es la primera fritura previa al proceso que nosotros queramos que las papas a la francesa queden. Entonces las vamos a retirar después de estos 2 minutos y las vamos a escurrir. Vamos a quitarle el aceite con papel absorbente y no vamos a esperar que se enfríe. Así como está calientita, la vamos a enharinar en una charola donde puedas tener fácil manejo de las papas. La vamos a enharinar. Y ahora sí, vamos a retirar las papas bien enharinadas para que ahora sí, después de que estas se enfríen, la vamos a embolsar y meterlas al refrigerador. Escurrimos bien las papas. Nos percatamos que estén bien enharinadas. Y vamos a esperar a que se enfríen. Ok, nuestras papas ya están totalmente frías. Vamos a meterlas en una bolsa, pero una bolsa Ziploc. Esta bolsa Ziploc nos sirve para que la humedad y el aire frío del refrigerador no nos eche a perder los alimentos que tenemos dentro. Entonces vamos a meter las papas. Estas papas las vamos a guardar para que en un momento determinado nosotros queramos hacer una comida rápida, una botana rápida, tenerlas disponibles en el refrigerador, sacarlas y freírlas después de congeladas. Mucha gente tiene el mito que si tenemos que esperar de sacarlas del congelador y esperar que se descongelen, no. El proceso es sacarlas y inmediatamente meterlas al aceite caliente. Ese proceso de cambio de temperatura hace que la papa quede totalmente crocante. Entonces vamos a meterlas al congelador. Muy bien, ya tenemos nuestras papas congeladas, vamos a prepararlas, tenemos el aceite ya caliente, vamos a abrir nuestra bolsa y así como están, así congeladas, así van para adentro. Yo creo que estas papas fritas son el alimento
natural de los jóvenes, de los niños, ¿no? Dicen que hay más de 3000 variedades de papas, pero la que se usa aquí en esta región pues es la papa blanca, que es la que estamos utilizando ahorita. Normalmente va a transcurrir 4 minutos aquí adentro del aceite, la sacamos, las escurrimos y ya la podemos servir. Y vamos a probar a ver qué tan crocantes quedaron. Ok, nuestras papas ya tienen 4 minutos aquí en el aceite. Ya como ya venían precocidas, solamente fue un momento. Las vamos a sacar, ya tienen un color muy digno, que es un color muy apetecible para los niños, los jóvenes. Las vamos a escurrir y posteriormente la vamos a probar, a degustar. Ok, aquí tenemos nuestras papas fritas a la francesa, crocantes. Vamos a cortarlas a ver qué tan crocante está. Perfecto, se cortó muy bien, exactamente a la mitad. Vamos a probarla a ver qué sabor tiene. Como los restaurantes de comida rápida, hasta mejor porque estas son más naturales. Bueno, si te gustó este video, suscríbete, dale like, compártelo. Y por el gusto de cocinar, pues nos vemos en la siguiente entrega.